Las Biblias. Primero vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Ahorita leemos, déjeme decirle algo. ¿Alguna vez oyeron a bueno, a lo mejor no conocen a los autores de este pensamiento, pero a lo mejor sí conoce al que lo dijo? Usted seguramente ha escuchado esa frase, es muy conocida, de hecho mucha gente la conoce y la repite. Esa frase que dice, mi cabeza dice no, pero mi corazón quiere un sí. Ah, sí se acordaron, ¿verdad? ¿No se acordaron de quién la dijo? Caramba, ¿a poco no oyeron a Chayanne cuando decía, mi cabeza dice no? ¿No saben, no? No puede ser, tan viejo estoy. No puede ser. Ok. ¿Por qué? Porque eso pasa en el corazón del cristiano. Muchos cristianos, su cabeza les dice que ya no tienen que creer en Dios, que no hay razones suficientes, que no hay argumentos suficientes para creer en Dios. Pero por dentro el corazón sigue latiendo fuerte y dice, no, si hay algo. Es que yo lo he visto, o sea, yo he sentido, yo he experimentado su presencia, he visto los milagros que Él hace, he visto cómo transforma vidas, pero tu cabeza te dice, ya no creas en eso. Es un cuento de niños, no tiene fundamento, no hay razón para creer en ello. Entonces, esa lucha que tenemos constantemente, créanme que no son los únicos. No ha pasado solamente por su cabeza o por su corazón, ha pasado por la cabeza de cantidad de gente. Es más, la Biblia nos pone como ejemplo a muchos de esos personajes que en algún momento pasaron por ese momento, perdón por la redundancia, que alguna vez pasaron por ese momento de incertidumbre, ese momento de intranquilidad, de duda. Ahora, déjeme aclarar algo, la duda no es pecado. La duda, cuando tiene la intención de saber, no es pecado. La incredulidad lleva a un punto de apostasía. Cuando alimentas la duda, das pie a la incredulidad, como si fuera una secuencia, viene la incredulidad y después viene la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la existencia de Dios, negar la existencia de lo divino, negar la existencia de Cristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo y advirtió que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Entonces, no es que llegaron a la apostasía, antes creían, antes seguían a Jesús, antes estaban dispuestos a dar la vida por el Señor, pero llega un momento que la duda se nutre tanto de tantas incertidumbres, de tantas inseguridades, de tantas preguntas no respondidas, que se genera la incredulidad. Y entonces la incredulidad se fortalece, se alimenta, empieza a alejarnos, a aislarnos de la fe, a aislarnos del cuerpo de Cristo, y entonces caemos en la apostasía. Y la apostasía es peligrosa, porque es mentira que no creer en Dios es no creer en nada. Eso es mentira. Cuando tú no crees en Dios, tu necesidad interna, la necesidad por la que fuiste diseñado o la que estás compuesto, no lo digo yo, no solamente lo dice la Biblia, también lo dice la ciencia. Tenemos algo interno dentro de nosotros que necesita creer, que necesita aferrarse a algo para sostenerse. Entonces, si tú no crees en Dios, si no crees en Jesús, vas a buscar algo en que creer. Stephen Hawking, perdón por mi pronunciación, pero Stephen Hawking, uno de los físicos más reconocidos, premio Nobel en física, de los más reconocidos de la era moderna, el que estaba en silla de ruedas, se acordará de él. Él decía, no hay Dios. Él decía, no hay Dios, no existe Dios. Pero en los últimos tiempos, en la última etapa de su vida, él empezaba a cuestionar sus propias afirmaciones. Él decía, es que no estoy seguro de lo que estoy afirmando. No estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y más al final de sus días, cuando estaba a punto de morir, él aseguró y dice, no me crean todo lo que dije. Hay mucha incertidumbre en mis afirmaciones. Entonces, ni siquiera el hombre que se considera sabio en su propia opinión puede tener la certeza de la no existencia de Dios. Y como ellos, podría citar a muchos hombres de ciencia que al final de los tiempos recapacitaban acerca de sus afirmaciones. Pero también podría citar a hombres de ciencia y mujeres de ciencia que creían en un Dios todopoderoso, el creador de todo el universo.
El propósito de este mensaje es porque esta semana escuché un debate entre una persona no cristiana y una persona cristiana. Y me sorprendió mucho porque el cristiano venía con la espada desenvainada, iba a cortarle la cabeza. De hecho, en su primera postura, en su primera exposición, dice: yo voy a acabar con esto y con esto en este debate, porque ahora sí finalmente voy a demostrar que tengo razón y que la Biblia tiene razón y que Dios existe. Estaba bien firme el hermano. Lo conozco por las redes sociales, lo sigo desde hace mucho tiempo y me gusta su manera de debatir. Pero la otra persona le bajó la guardia inmediatamente, porque le dijo: no es que yo niegue la existencia de Dios. Dice: yo no soy ateo, yo sé que hay algo, no sé cómo se llama, no lo conozco. Y no sé qué es, pero probablemente exista algo. No lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a explicar. Y entonces el otro, que venía con la espada desenvainada y que cortó cabeza y aventaba su discurso y se soltó un rollo de 15 minutos que yo hasta le ponía atención. Dije: ¿qué está diciendo? No me está cuenteando al cristiano. O sea, el cristiano, yo estaba dudando de lo que estaba diciendo porque era tan rápido como hablaba y la cantidad de datos que soltaba, que después los verifiqué y sí, todo lo que dijo tenía sustento, pero de entrada era fuerte el trancazo que estaba soltando. Y entonces cuando la otra persona dice: yo no es que niegue la existencia de Dios, simplemente no tengo evidencias como comprobarlo. Entonces me di cuenta que el otro, el cristiano, tuvo que cambiar su manera de debatir. Y después de haber sacado la espada, la tuvo que guardar y tuvo que empezar a dialogar, no solo a dar un discurso acerca de la fe y acerca de lo que él creía. Tuvo que guardar la espada y tuvo que empezar a cuestionar al otro y a ver por qué crees y qué no crees, qué te hace falta para creer, qué necesitas. Y me di cuenta cuánta necesidad hay hoy en día de resolver preguntas que no tienen respuesta para muchos de nosotros. Yo no tengo problemas con que usted tenga preguntas acerca de la fe. No tengo problema con que usted se cuestione acerca de Dios o de la veracidad de la Biblia. No tengo problema con eso. Es natural en el ser humano querer saber. Es natural en el ser humano preguntar. ¿Qué es lo primero que hace un niño chiquito cuando empieza a hablar? Pregunta. Todo lo quiere saber. ¿Por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se llama? ¿Y quién es él? Todo lo quieren saber porque es parte natural de nuestra existencia. Somos diseñados, estamos constituidos con un hambre de saber, porque eso nos da mayores capacidades, mejores habilidades y nos permite desarrollarnos en este mundo con virtudes más a nuestro favor que con complejos en nuestra contra. Entonces sí necesitamos saber. Entonces si tú te preguntas, si tú tienes dudas en tu corazón, no te sientas mal por ello. No digas: ya me voy a ir al infierno porque me pregunté si era cierto o no lo que dice aquí la Biblia. No te dejes engañar creyendo que la duda es un pecado delante de Dios. No es un pecado. Es algo natural en tu existencia. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Yo podría dejarlos y decir: pues duden todo lo que quieran, y muchos enfriarían su corazón y muchos dejarían de creer en Jesús. Pero mi labor como pastor es enseñarles qué hacer cuando viene la duda. Cómo reaccionar ante las preguntas que tenemos. Hermano, si tú tienes preguntas para Dios, pregúntale. Sin preocuparte. No piense que Dios se va a ofender porque le estás preguntando algo. Señor, no entiendo bien esto. Pero precisamente el hecho de que no lo entiendas no tiene que ser una razón para alejarte de Él. Me explico otra vez. Muchos cristianos no entendemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas. Tenemos cuestionamientos acerca de la palabra de Dios. Y esos cuestionamientos nos dan incertidumbre acerca de si estamos siendo buenos cristianos o no. Bueno, tenlos. Pregúntate, ocúpate de saber qué es lo que dice. Cuestiona la Biblia. Dios no está. Nosotros hace unos años les dio una enseñanza que decía, o tenía por título: Dios no está bajo examen, tú sí. O sea, nosotros podemos cuestionar a Dios, preguntarle a Dios, cuestionar la Biblia, todo lo que quieras. Pero Él no es el que está bajo examen. Nosotros sí estamos bajo examen. Estamos siendo probados todo el tiempo. Estamos siendo examinados todo el tiempo. Sobre todo para saber qué hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos
de preguntar a Dios, de cuestionar a Dios, no significa dudar de Él. No significa dudar de su existencia. Tienes preguntas, como todos. Yo aprendí muchas cosas de la Biblia en una iglesia muy tradicional, muy apegada a cierta línea del cristianismo, como es el pentecostalismo. Y entonces aprendí todo lo que ahí se enseña. Aprendí muchas cuestiones, muchas tradiciones, aprendí cómo se debe celebrar la Santa Cena, cómo se debe bautizar, aprendí cómo debe uno de arrepentirse, si se pierde o no se pierde la salvación. Aprendí muchas cosas ahí. Pero con el paso del tiempo, cuando yo empecé a enseñar siendo pastor, yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Yo empecé a preguntarme acerca de lo que la Biblia enseña y de lo que se enseña en las iglesias. Acabo de tener una conversación con mis hermanas y les decía a mis hermanas, me arrepiento de no haberles dicho a ustedes que yo era su pastor. Les dije a mis hermanas, me arrepiento de no haberles dicho a ustedes que yo era su pastor. Y me arrepiento porque sé los pastores que hay en la ciudad donde ella vive. Los conozco, no todos, pero conozco la mayoría, al menos los más reconocidos. Y sé lo que enseñan y sé cómo lo enseñan. Y muchas de esas cosas yo no estoy de acuerdo. Y le dije a mis hermanas, ojalá yo pudiera ser su pastor y enseñarles lo que la Biblia enseña. Ahora, no es que yo quiera darme ahora aires de grandeza y de que soy el mejor pastor y que como yo no hay otro pastor. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que hoy en tiempo, hoy he aprendido más cosas de las que antes no sabía, y la gran parte de lo que he aprendido es por cuestionarme, por preguntar, por hacer las preguntas correctas, por buscar en la Biblia respuestas, por cuestionar lo que escucho, por lo que es común. Muchas iglesias tienen cosas en común, que si yo platico con ellas, yo ya no estoy de acuerdo con eso. Y los cuestiono. Nuestro pastor, mi pastor, el profeta Oscar Venegas, enseña cosas y estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que enseña. Pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Y no porque no estoy de acuerdo significa que él está mal o que yo estoy mal. Simplemente sigo investigando. Me estoy preguntando y sigo investigando por qué él enseña esto y por qué yo creo esto otro y por qué, en qué parte convergen o compaginan o estamos de acuerdo que podamos seguir caminando juntos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el que tú te preguntes cosas acerca de Dios y acerca de la Biblia no es pecado. Te lo debo de dejar bien clarito. Si alimentas la duda, va a crecer la incredulidad. Y la incredulidad, cuando crece, se vuelve un peso que te arrastra a la apostasía. Y entonces ahí sí, en la apostasía estás en problemas. Negar la existencia de Dios, negar la existencia de Jesús, negar no porque tengas la certeza o porque tengas las pruebas, sino porque tienes preguntas sin respuesta. Y te hace creer que lo que tú piensas o que lo que tú crees es cierto. Bueno, resolvamos preguntas. Les compartí que iba a publicar un libro que se llama Defender la Fe. Y defender la fe es para aquellos que quieren defender su postura, su creencia de Jesús ante los que dudan. Entonces, de ninguna manera en ese libro pretendo dar herramientas para destruir a tu adversario, sino enseño que la mejor forma de enseñar es con razón y mansedumbre, transmitiendo el amor del Señor. Y lo que la Biblia nos enseña para resolver las preguntas que tenemos en el corazón es precisamente el amor de Dios. ¿Ok? Vamos a la Biblia ahora sí. Ya se acordaron de lo que dijo Chayano, ¿verdad? Ok. Si tu cabeza dice que no, no es un problema. La cabeza puede decir que no. Puede cuestionarte acerca de la veracidad de la Biblia, si esto es un cuento o no es un cuento. Te puede cuestionar, pero el asunto es resuelve tus preguntas. No te quedes con ellas. Investiga. Es que dijo fulano, pudo haberlo dicho Mahatma Gandhi y que dijeron frases. Buda tenía una frase cuando tenía un montón de seguidores. Buda es el principal líder de una religión de las más grandes del mundo, el budismo. Y Buda dijo antes de morir, dice, yo no sé por qué me siguen, yo no soy la verdad, yo no tengo las respuestas, yo sigo preguntándome para encontrar la verdad. A diferencia de Jesús, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, Buda reconoce que no tiene las respuestas, pero Jesús dice, yo sí tengo las respuestas.
respuesta. Y entonces tenemos que aprender, cuestione. Yo me he dado cuenta que muchos investigadores que cuestionaron la Biblia terminaron siendo cristianos. Muchos. Le pongo un ejemplo. Lee Strobel es uno de los periodistas más reconocidos en Estados Unidos, que cuando su esposa se convierte a Cristo, él dice, no, ya me la lavaron el cerebro a mi esposa, ¿cómo es posible? Y se pone a investigar para demostrar que Cristo era una falacia, era una mentira, y entonces decir a su esposa, ya ves, te engañaron, te lavaron el coco, aquí están las evidencias. Se puso a investigar, no fue a preguntarle a un agnóstico o a un ateo, fue a los libros, a la investigación, bajo el método científico de la investigación, de la historia, como él, como periodista y como historiador que es, se puso a investigar. Y cuando investigó lo suficiente, él terminó pidiéndole perdón a Dios y aceptando a Jesucristo como su Salvador y diciéndole a su esposa, tenía razón, Dios existe, Jesús es real. Entonces, Dios no tiene problema con que cuestiones. Él no se tambalea y dice, ay, me van a descubrir que no es cierto. No, pregunta, cuestiona, investiga, pero investiga con seriedad, con honestidad en tu corazón, no con tendencia, porque el que investiga con tendencia es como los periodistas y con tendencia. Dan las noticias que quieren decir para que tú creas lo que ellos están diciendo. No, investiga con seriedad, con integridad, y te vas a dar cuenta que las evidencias arrojan a que Dios es real, a que Dios existe. Ahora sí vamos a la Biblia. Perdón. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 28. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje hemos hablado de él muchas veces. Y algo que me llama la atención, que quizás no he mencionado antes, es que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo cuestionó por ser un incrédulo, no lo cuestionó porque se iba al infierno o porque había dudado de la palabra de él. Simplemente le dijo, ¿por qué dudaste? Ojo, la duda es algo natural del ser humano, porque está sujeta, la duda se alimenta fuertemente de nuestras emociones. ¿De qué se alimentan nuestras emociones? De nuestras circunstancias, de nuestro entorno, de lo que nos pasa, de lo que oímos, de lo que vemos. Tú te pones triste y puedes llorar por algo que ves o oyes. Esas son tus emociones, se alimentan de tu entorno. No significa que tengamos que ser de palo o hacernos duros como piedras para no ser influenciados por nuestro entorno. No, tenemos que tener carácter, tenemos que aprender a madurar. Y no solamente por ser cristiano, porque hay gente que nos escucha y nos ve y no son cristianos. Pero para cualquiera que nos escucha, no puede dejar que su vida sea influenciada por sus emociones o por sus sentimientos. La misma psicología nos aconseja que debemos de tener cuidado con nuestras emociones, de no alimentarlas tanto y dejarnos llevar por ellas. Tenemos que controlar la ira, el enojo, la tristeza, el dolor, la alegría. No podemos perdernos en un éxtasis de alegría tampoco. Entonces tenemos que tener control. Ahora les explico lo que acabamos de leer. El apóstol Pedro trata de creer que el Señor Jesús está ahí y le dice, si en verdad eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Pedro, hermano, no está en una alberca, no trae un salvavidas en la mano, está en medio del mar, en medio de una tormenta. La situación no es favorable para Pedro. Y sin embargo, Pedro quiere creer que Él es Jesús. Porque ha visto milagros, porque ha visto señales, porque ha visto cosas que le dan testimonio a Pedro de que Jesús es milagroso. Y entonces no lo había visto caminar sobre el agua, porque si le dice, Señor, tengo hambre, y Jesús le dice, ok, a ver, denme unos panes, voy a partir. Pedro estaría tranquilo al saber que Jesús podría alimentarlos sin problema porque lo ha hecho antes.
pero verlo caminar sobre el agua no lo había visto antes. Ahora Pedro quiere creer. Y Pedro le dice, si en verdad eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Imagínate, estás en el mar. Ahora imagínate tú. Tú estás en el mar, en una barca, hay una tormenta terrible y ves a alguien caminando sobre el agua. Y te dice, soy Jesús, camina sobre el agua conmigo. ¿Qué harías? Es una tormenta. Hay una tempestad. Ay, sí, yo soy bien cristiano y le creo. No, mentira. No nos bajamos, nos agarramos del barco y dice, pues aquí nos unimos todos. Si en verdad eres tú, Señor, calma primero el agua, manda unos flotis para que yo camine sobre el agua y entonces ahora sí. Pero así de entrada, no es fácil creer en una orden como, ven, sal, camina, ven. No le dijo más. No le dijo, porque la palabra de Dios dice que si tú crees, entonces los ángeles vendrán. No, solamente le dijo, ven. Y Pedro se atreve a caminar. Trae duda en su corazón. Por eso le preguntó, si en verdad eres tú. No estaba seguro. Si no, hubiera hecho lo que hizo cuando, ¿se acuerdan cuando después de la resurrección del Señor, cuando ya fue crucificado, Pedro está pescando, algunos de los discípulos están pescando y no han pescado nada en toda la noche y amanece y de repente alguien le dice, ¿qué? ¿No pescaron nada? No, nada. Avienten las redes del lado derecho. Y esas palabras ya las había escuchado Pedro antes. Pedro avienta las redes y lo mismo que le pasó la primera vez, vuelve a aventar las redes se cargan de peces otra vez y Pedro no lo piensa. Si en verdad eres tú, Señor, manda que yo salga de la... Pedro inmediatamente, en cuanto siente el milagro de la red llena de peces, él se agarra, se ciñe la túnica otra vez y se avienta al agua, hermano. Y va hacia la orilla. Ya no lo pensó. Dijo, no, ya no dudo, acabo de negar al maestro 3 veces. Ya no voy a dudar. ¿Cómo voy a dudar si es él? Dio la misma orden y pasó lo mismo que la vez pasada. Y el Señor da testimonio que Él es real. Pedro no duda y se avienta, pero la primera vez sí duda. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, cuidado, la fe que tiene es suficiente. La medida de fe que Dios le ha dado es suficiente. Dice la Biblia que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Si se acuerdan, esa medida de fe es suficiente, ojo, es suficiente para creer en tu salvación. Todos los seres humanos, todos, tienen esa medida de fe para que cuando el Señor hable a sus corazones, por cualquiera de nosotros que vayamos y le prediquemos, esa persona crea, porque tiene ya la fe para creer. Pero la fe para ver algo sobrenatural, la fe que necesitamos para algo extraordinario, para recibir respuesta en una oración, para recibir respuesta en una petición, en una súplica desesperada, esa oración necesita una fe que está creciendo. ¿Cómo está esa fe? Creciendo. ¿Cómo la hacemos crecer? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Entonces aquí Pedro duda un poco y se empieza a hundir. Pero mire, no dudó por completo, no cayó en incredulidad plena ni se fue a la apostasía. No dijo, maldita la hora en que confié. No, él confió. Y dijo, Señor, sálvame. Ya me hiciste caminar sobre el agua. Imagínense el primer paso. Toca firme, es agua, en tormenta. Y toca y ve que no se hunde y saca el siguiente paso. Y ahora está con los 2 pies en el agua. La adrenalina, la euforia, la dopamina que debe haber sentido Pedro en su cerebro cuando empieza a caminar sobre el agua. Y va y empieza, yo me imagino que eso fue lo que le hizo a Pedro. No lo dice la Biblia, pero yo creo que lo que le hizo a Pedro dudar fue que voltea y le dice a los demás, ¿qué onda? Y cuando regresa de momento no ve a Jesús. Hay una tormenta y lo que ve son olas. Y entonces se empieza a hundir. Porque ¿qué razón habría para que Pedro perdiera de vista a Jesús? ¿Las olas nada más? No, yo creo que algo lo distrajo. Y yo afirmo, hoy en día, al creyente, al cristiano, al que sigue a Jesús, lo que le perjudica son las distracciones. Lo que hace que voltees tu mirada de Jesús. Llámese como se llame, afán, trabajo, escuela, amigos, adicciones, placeres, lo que sea.
Esas distracciones son lo que impide que tú sigas caminando con fuerza y con fe en Jesucristo. Ok, sigo. Abra su Biblia en Marcos. Trato de poner una base de que es posible que dudemos. Bueno, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en estas circunstancias, mientras habitemos en carne y hueso, habrá dudas en algún momento de nuestra vida. No se aflijan. No piense, ay, es que ya le estoy fallando al Señor porque estoy dudando. No se aflija, es normal. Insisto, hay un mundo alrededor de nosotros que influencia, o que genera influencia en nuestras emociones. Y seamos honestos, todavía no tenemos control sobre nuestras emociones. Todavía no. Todavía nos enojamos con facilidad. Todavía quisieras desgreñar al de enfrente. Todavía quisieras decir cosas que no debes de decir. Todavía te entristeces fácilmente. Ves algo y te pones, ves gatitos ahí en TikTok. Ay, pobres. Oh. Queremos salvar a todos los gatitos del mundo. Es normal. No tiene por qué preocuparse por eso. Mientras las circunstancias de este mundo están alrededor de nosotros, van a generar todavía sus emociones, esos sentimientos. Pero recuerdo la oración de nuestro Señor Jesús, que el Señor Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo, solo te pido que los apartes del mal. Es decir, si el Señor hubiera querido que no nos afectaran todas estas circunstancias, nos hubiera sacado. Pero no. Dijo, aquí déjalos. Aguantan vara. Sí aguantan. Están medios chillones, medios dramáticos, pero aguantan. Solo te pido que los libres del mal. Y cuando dice librarnos del mal, no es que nada malo nos va a pasar, sino que nada malo nos va a destruir. Por eso el apóstol Pablo dice, derribados pero no muertos. Estábamos hasta el suelo tirando ya todo, pero no estamos vencidos, no estamos muertos todavía. ¿Sí está conmigo? Como empobrecidos, dice Pablo, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, lo que nos pasa, es natural que nos pase. Pero ¿qué hacemos cuando nos pasa? ¿Cómo debemos reaccionar? Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículos 22 y 24. Ya recordará este pasaje, lo hemos leído varias veces. Un hombre trae a su hijo para que lo liberen los discípulos no pueden, llega Jesús, y entonces este hombre se acerca a Jesús y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Imagínate, hermano, si te aparece Jesús en la mañana, te levantas bien tempranito, desesperado por todas las deudas que tienes y los problemas que hay en tu vida, la enfermedad que te persigue, todo lo que no se resuelve. Y el Señor Jesús se aparece y dice, Señor, qué bueno que estás aquí, ayúdame por favor, ten misericordia, mírame cómo estoy sufriendo. Y el Señor te dice, si crees, todo te es posible. Y tú dices, ay Señor, me la he pasado orando, estoy ayunando, voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, y nomás no veo ningún cambio. Pues ¿de qué se trata esto? Y el Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor sabe lo que hay en el corazón de este papá. Y el Señor le dice a este papá, desesperado, angustiado por el sufrimiento por el que está pasando su hijo, Jesús le dice, no te preocupes, yo lo puedo todo, ahorita lo resuelvo. ¿Le dijo eso? Le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. Entonces lo que Dios está volteando ahora a aceptar la responsabilidad. Jesús está dándole la responsabilidad al papá de que es cuestión de él que su hijo sane. Qué pesado es que te digan, es tu cuestión, es un asunto de fe en tu vida. Tú puedes creer o no que tus problemas se resuelvan. Tú puedes creer o no que tu cuerpo se sane. Tú puedes creer o no que tu vida mejore y que tu matrimonio sea feliz y que tu hogar sea una maravilla. Es tu decisión. Tú decides creer o no. ¿Se imaginan qué responsabilidad tan grande? Entonces podríamos creer que muchos de los problemas que hoy tenemos son culpa nuestra. Porque no hemos creído lo suficiente. Que las cosas en las que nos hemos visto afectados ha sido por nuestra negligencia y no por voluntad de Dios.
¿Se da cuenta cómo cambia la circunstancia ahora cuando la responsabilidad es nuestra? Porque no es lo mismo, Dios no ha querido, o Dios algún día lo hará, o cuando Dios quiera me ayudará a decir, híjole, esto no ha cambiado porque yo he tenido que ver en el asunto. Yo soy la causa de que muchas cosas no cambien. Yo soy la causa de que muchas situaciones no mejoren en mi vida o en mi familia. Yo soy la razón. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nosotros hemos sido sí la causa. Muchas veces nosotros hemos dudado, hemos puesto en juicio la palabra de Dios. No hemos creído que sea posible para nosotros. Puede ser posible para la hermana y así, que reciba el milagro del Señor. Pero yo, quién sabe, no sé si soy digno, no sé si Dios me ama lo suficiente, no sé si soy suficientemente salvo. Y empezamos a cuestionar nuestras vidas. Y me gusta la respuesta del papá. Porque Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente, ¿cuándo? El papá se fue a ayunar una semana, 40 días y 40 noches. ¿Cuándo fue? Inmediatamente. El padre se da cuenta que tiene un problema delante de él. Y el problema es su fe. Porque ahora es responsabilidad de él. Jesús le dijo, si crees, todo es posible. Porque para el que cree, todo es posible. No es si yo puedo hacerlo o no. Jesús le está diciendo, no es si yo soy Dios o no para ayudarte. No es si yo tengo las respuestas a tus preguntas. No es si yo puedo resolver tus problemas, puedo proveerte financieramente. No es si yo puedo o no. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Porque para el que cree, todo le es posible. Y el papá dice inmediatamente, el padre del muchacho, clamó y dijo. Ojo con clamó. Clamó no es, bueno, estoy de acuerdo, Jesús, con lo que tú, pero si puedes. No. Clamar es un acto de, no desesperado, sino un acto de entrega, de rendición. De decir, Señor, esto ya no está en mis manos, esto necesita una intervención divina. Y el hombre dice que clamó y le dijo a Jesús, creo, sí creo. ¿Cuántos de ustedes creen? Levanten la mano. Pero ¿cuántos han visto incredulidad en sus vidas? Levanten su mano. Yo sí. Yo digo que creo y de pronto siento incredulidad. De pronto siento que no puedo. De pronto dudo. Y sobre todo, ¿sabe cuándo lo he hecho? En cuestiones financieras. Ahí es donde más me pega. Porque yo digo, Señor, tú suplirás y tú proveerás. Y de repente necesito algo y lo más fácil que es endeudarse. Porque lo queremos todo en nuestro tiempo y a nuestra manera. Entonces el Señor dice, confía. ¿Puedes confiar en mí? Sí. Bueno, confía. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Okay. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Ahora, dice el papá, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué pasó después de ahí? Yo le digo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Le dijo eso? O al que madruga, Dios le ayuda. Así le contestó. Mañana levántate temprano para que recibas tu milagro. ¿Qué hizo Jesús? Marcos capítulo 9 dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que el hombre le había pedido. ¿Acaso podemos ordenar a Dios para que haga lo que nosotros queremos? No, no podemos ordenarle para que Él haga lo que queremos. Pero sí podemos creer y sí podemos confiar que Él puede obrar a nuestro favor, que Él puede actuar a nuestro favor. La duda te hace pensar que no eres digno, merecedor. La duda te hace pensar que no es el tiempo. La duda te hace pensar que Dios está muy ocupado como para escuchar tu oración. Podemos ponerle muchos argumentos a nuestras dudas que justifiquen el por qué no recibimos un milagro. Insisto, el problema no es si dudas o no. Ese no es un problema. El problema es qué haces con la duda. ¿Respondes esa pregunta? ¿Respondes esa inquietud? ¿Respondes esa incertidumbre? ¿O te quedas atrapado en esa duda? Y esa es la diferencia que hoy tenemos que tener nosotros. Esa es la forma en cómo diferente en cómo tenemos que actuar nosotros. ¿Tienes dudas? Sí.
Señor, estoy dudando en esto. Señor, no sé si tú puedas, no sé si me has escuchado, no sé si en verdad vaya en tu voluntad, si lo que te estoy pidiendo está en tu voluntad o no. Señor, tengo dudas. ¿Qué hacemos? Hagamos lo que hizo este hombre. ¿Qué hizo? Clamó a Dios y le dijo, ayúdame, porque hay dudas dentro de mí que están alimentando una incredulidad. Imagínense, acaba de estar con los discípulos. Los discípulos estaban obrando milagros. Los discípulos estaban haciendo oraciones y la gente sanaba. Eso estaban haciendo los discípulos. El hombre ve que ellos son los discípulos. Jesús no está ahí en ese momento. Jesús está orando. Y la multitud está llegando ahí con los discípulos. Y gente está siendo sanada. Endemoniados están siendo liberados. Entonces el padre se acerca con su hijo y lo presenta con los discípulos y dice, oren por él, sánenlo, libérenlo, pasa esto y hace esto, este demonio lo sujeta y lo atormenta y lo avienta al fuego. Los discípulos inmediatamente, ahorita sale porque sale. Tráiganme el aceite, amárrenmelo. Y empiezan a orar y nada pasa. Y vuelven a orar y nada pasa. Y vuelven a orar y nada pasa. ¿Qué creen que está pensando el papá? Estoy en el lugar equivocado. Esto no es Dios. No es cierto. Se me hace que todos aquellos son paleros. Los contrataron para que simularan que estaban siendo liberados y ya. Seguro ahorita pasan la ofrenda. Ahorita pasan la colecta para que cooperemos. Y empieza a haber dudas. Porque lo que él estaba esperando que pasara, no pasó. Hermano, las dudas se van a venir a tu cabeza y a tu corazón cuando tú oras y pides a Dios que haga algo por ti y no pasa. Y entonces vas a pensar, ¿será que no eres suficiente? ¿O será porque estoy en pecado? ¿O será que Dios no me escuchó porque me acabo de pelear? ¿O porque estoy pensando cosas equivocadas? ¿O será porque no existe? Y estoy solamente perdiendo mi tiempo. Las dudas van a venir. Es inevitable que no vengan las dudas. Así como Thanos es inevitable, las dudas son inevitables. Pero ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las dudas? Las guardamos en el corazón. Porque tenemos miedo a preguntar, oiga pastor, yo oré y pedí a Dios, pero no recibí nada. ¿Qué pasó ahí? Y puede que yo tenga la respuesta, también dude dentro de mí, pero el que te quedes con la duda en tu corazón y no investigues, no profundices, no hagas las preguntas correctas a las personas correctas, porque no le vas a preguntar a un incrédulo. Y miren, yo regañaba a una compañera de mi trabajo, le decía, cuando me dijo que se iba a divorciar, digo, bueno, ya buscaste consejería, ya buscaste ayuda, yo te puedo ayudar a tu matrimonio para que eso no pase. Y me dice, no, ya le pregunté a alguien. Digo, ¿a quién le preguntaste? A mi amiga que se divorció. No, es el peor consejo que puedes recibir. Porque te va a hablar desde su propia experiencia. Y no es correcto, así no está bien. Muchos alcohólicos se sienten a gusto con los grupos de alcohólicos porque creen que ellos son iguales y entonces ellos se sienten bien. Viéndose con los consejos que se dan entre alcohólicos. Pero si tú llegas con un alcohólico y dices, ya, deja de ser borracho. No, deja de ser borracho. Es que mi enfermedad, ¿cuál enfermedad? Mi coche, ¿cuál? Órale, deja de ser borracho. No les vas a caer bien. ¿Sí me explico? La palabra te va a confrontar acerca de tus dudas. Las respuestas están en la Biblia. Pregúntale a alguien que tenga un poco más tiempo en la fe que tú, que lo veas que está caminando un poco más sólido en la fe, que no tiene dudas como tú. De repente por eso se dividen las iglesias. Porque llega alguien a la iglesia, cuestiona lo que está enseñando el pastor, se junta con alguien que piensa lo mismo, dice como que el pastor está loco, jalan a otro que es más débil de la fe, y ya se juntaron 3 o 4 y dicen, vámonos de la iglesia. Y se divide la iglesia. Muchas iglesias por eso se dividen. Porque alguien no aclaró sus preguntas. No aclararon sus dudas. ¿Por qué habrá dicho esto el pastor? ¿Lo habrá dicho por mí? Pastor, esto que dijo, ¿lo dijo por mí? Pregunte sin miedo. Yo lo voy a decir, sí, por ti, cabezón. Lo estoy diciendo a ver si ya llevo 5 domingos y repitiendo lo mismo y no entiendes. No es cierto, no voy a decir eso. Pero a lo mejor sí.
¿Sí me explico? Entonces tenemos que resolver nuestras preguntas. Me encanta porque este hombre le dice a Jesús, dudo, Señor. O sea, quiero creer, creo. Por eso estoy aquí, por eso traje a mi hijo. Quiero creer. Pero ayúdame en mi incredulidad. Porque estas dudas que vienen a mi cabeza, ¿por qué no habrán podido tus discípulos? Y los discípulos también dudaron, ¿sabe? Le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos liberar a este muchacho? Entonces se da cuenta cómo la duda puede estar en nuestro corazón. Ahora, haz las preguntas correctas, aclara tus dudas, pregunta a alguien que sea más maduro que tú espiritualmente, que veas que camina, no porque ya sea perfecto, pero que al menos tiene pasos más firmes que los tuyos. Y pregunta, sin miedo. Estas últimas 4 semanas me han llovido preguntas. Puedo decir, me ha preguntado Pepe, me ha preguntado Susi, me ha preguntado el hermano del Salvador, el hermano Eduardo, me ha preguntado de Estados Unidos, me ha preguntado de Aguascalientes. Me digan, pastor, usted dijo esto en su enseñanza, ¿por qué usted dice que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios? A ver, yo no dije eso. Yo lo que dije que es el pueblo de Dios es el remanente, los que han creído desde el principio de los tiempos. Y el estado político de Israel ahora es otra historia. Entonces se generan preguntas. Y lo mejor es que las aclares. ¿Sí está conmigo? Entonces el WhatsApp está abierto, Facebook está abierto, pregunten lo que quieran. Puede que tenga la respuesta, puede que no, y me haga menso tardando una semana en contestar. En lo que investigo, pero seguro les contestaré. ¿Ok? ¿Cuántos le dirían a Jesús, ayuda a mi incredulidad? Yo se lo he dicho. Yo le he dicho a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Porque hay momentos en que he sido incrédulo. Hay momentos en que me he quedado con la sensación de que ni siquiera debería estar aquí al frente enseñando como pastor. Y le tengo que preguntar al Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? Ha habido momentos en que es tanta la desesperación que tengo cuando los problemas son tan graves y digo, ¿y por qué no en lugar de estar perdiendo el tiempo orando y leyendo la Biblia y enseñando la Biblia, por qué no me busco un mejor trabajo que me pague mejor para salir de mis broncas? Un trabajo que paguen. En lugar de estar invirtiendo el tiempo ahí. Y el Señor me responde. Acabo de comprar algo para mi esposa, fue su cumpleaños. Y cuando lo que compré estaba algo caro y yo no tenía mucho dinero. Así es que hice mis planes a 3 meses. Dije, en 3 meses lo puedo pagar, pero su cumpleaños ya era el 1 de mayo. Dije, no, voy a decir, ¿sabes qué, viejita? En 3 meses te celebro. No. Así es que busqué la manera y dije, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a ir a tal... y luego lo que le compré no lo vendían en cualquier lado. Así es que tuve que ir a buscar donde lo vendieran y ya lo conseguí. Entonces, dije, ¿ahora cómo lo compro? Y platicando con alguien en mi trabajo me dijo, oye, pues yo te ayudo, no te preocupes, yo tengo tarjeta de ese lugar y puedes ir a comprarlo y me lo pagas a mí. Ahorita hay una promoción en mayo que lo vas a venir a pagando a finales de junio, principios de julio. Dije, excelente, eso es lo que yo había pensado, de aquí soy. Digo, ¿y me puedes apoyar? ¿Cómo le hacemos? ¿Te lo encargo? ¿Tú lo compras? No, ve tú, aquí está la tarjeta y cómpralo y ya. Luego me devuelves la tarjeta y luego me pagas. Híjole, qué tentación tan grande, porque las tarjetas y yo no nos llevamos bien. Y ahí voy, que lo compro, que lo pago, sin problema. Y se lo voy a pagar en julio. Ok, está bien, ya vengo. Cuando llegué a la casa estaba bien arrepentido. Dije, ¿qué hice? Ya me volví a endeudar. Acabo de salir de la traba. Unas cachetadas para despertar. El siguiente fin de semana, ya le celebramos a mi esposa, le di el regalo. Y el siguiente fin de semana, me habla mi papá y me dice, hijo, ven, quiero darte un dinero. Ven aquí a la casa, te voy a dar un dinero. Y dije, ya salió para pagar el regalo de mi esposa. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees? Ya le tuve que confesar. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas del regalo que te di? Lo debo. Pero ya llegó para pagar. Y ahí vamos a la casa de mis padres.
Y resulta que el dinero era un regalo para las mamás, no para mí. Entonces tenía que llevar a mi esposa para que le dieran su regalo a ella. Y cuando le hice el regalo es para Ceci, yo nada más vi como, así como le ponen las caricaturas alitas al dinero, yo nada más vi cómo se iba el dinero. Dije, en la torre. ¿Y ahora? Dice mi esposa, no te preocupes, Dios ya proveyó, paga eso. Y así como recibió mi esposa el dinero, bueno, se quedó una parte de ella y me dio, paga lo que pediste y ya, asunto arreglado. Ahora, no le estoy diciendo que eso haga, le estoy enseñando cómo Dios es bueno, no se endeude. Dios es fiel, pero no se endeude, por favor. Ahora, no ve el mal ejemplo que le estoy dando. Escuche lo que Dios le está diciendo. Dios no te va a dejar, pero necesitamos creerle a Él. No va a decir, ay, el pastor salió de sus broncas porque confía en Dios. Señor, me voy a endeudar, al cabo tú me sacas. No, no haga eso, por favor. No es el consejo que le estoy dando. Porque no es la manera en que Dios nos quiere ayudar. Fue mi impaciencia la que me hizo caer en ese error. Si yo le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, vamos a esperar y en un momento dado te junto la lana, te doy tu regalo. Pero es la impaciencia de quererlo hacer en el momento. ¿Sí me estoy explicando? Podemos creerle a Dios, podemos creer en Dios, podemos esperar en Dios y no dejemos que la angustia de este mundo nos aflija y nos lleve al ritmo de ellos. Pero sí te puedo asegurar que Dios es fiel. Dios es fiel. Y tengo que decirlo abiertamente. Sí me equivoqué y tuve que clamar a Dios y decir, perdóname, Señor, otra vez la volví a regar. Perdóname porque me anticipé, me adelanté, me endeudé, perdóname, he sido negligente otra vez, perdóname. Y tuve que clamar, le dije, ayúdame. Y el Señor me ayudó. No le estoy hablando de cientos de miles, no creo que le compré un carro nuevo a la pastora, no. Es un regalo sencillo, pero yo no tenía para comprar. ¿Por qué le digo esto? Porque en lo material es más visible la duda. Lo que requiere algo material. Podemos esperar pacientemente, por ejemplo, porque Dios restaure tu vida emocional, sane tu alma, podemos esperar en eso. Pero cuando se trata del alimento de tus hijos, cuando se trata de comprar para comer, cuando se trata de un medicamento, cuando se trata de pagar algo, que son cuestiones que requieren ya lo material, eso le decimos y dudamos más frecuentemente, porque requerimos algo material. Y creemos que lo espiritual es espiritual. Ok, lo espiritual se lo dejó Dios, ahí confío, espero en Él, pero en lo material no, ahí tengo que meter la mano, tengo que apurarme, tengo que desesperarme, tengo que moverme, buscar la ayuda, porque Dios no puede intervenir. Es precisamente la duda lo que nos hace creer que Dios no puede intervenir en todo. Y Dios también puede intervenir en lo material. Vamos a verlo, les hemos dicho aquí, oren. Oren por las necesidades, los enviamos a orar por los enfermos, los enviamos a imponer manos sobre los enfermos. Oren por eso. Pero oren también por lo material. Agarren su cartera y oren, y Señor, no es que vamos a declarar que aparezca el dinero, no. Señor, bendíceme. Si hay una ruptura en mi cartera porque nos está fugando, sana mis finanzas. Ayúdame a entender cómo manejar mi economía. Ayúdame a administrar mejor mis finanzas. Y que el Señor restaure tus finanzas. Es lo más común en lo económico. En lo material es más común que dudemos. Insisto, lo espiritual podemos esperar y podemos confiar y decimos, sí, creo en Dios para esto, para aquello, para el otro. Pero ya en las cuestiones materiales decimos, no, aquí no tiene nada que ver Dios. Lo material es del diablo y aquí lo terrenal yo me peleo, que Dios no intervenga. Pero Dios interviene en todas nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y honestamente, lo digo como cristiano, la duda es increíble y genera tal incertidumbre en el corazón, sobre todo cuando queremos resolver algo. Ahora, Dios quiere intervenir también en eso. Si ya la regaste, hace poco oramos por tus finanzas para que pudieras pagar tus deudas. Oramos para que así sea, sigo orando por eso. Hace poquito oramos y pedimos a Dios que restaurara su economía. Y sigo creyendo que Dios lo está haciendo. Lo sigo creyendo porque nosotros lo estamos viendo en nosotros. Yo sigo ganando lo mismo. No crean que me aumentaron el salario 10 veces más. Sigo ganando lo mismo.
pero el dinero nos rinde mejor. Te cuento algo, la semana pasada se nos tronó el refrigerador. Ya con esto voy terminando. Se nos tronó el refrigerador y nosotros preparamos la comida para toda la semana. Así es que tenemos el refrigerador lleno, está la comida ahí de Josué que le llevamos para toda la semana y la comida de nosotros de toda la semana. Y el sábado en la mañana que íbamos a llevar la comida para Josué, esa mañana se nos truena el refrigerador. Ya nos había pasado hace 8 meses atrás, se nos tronó por completo. Pero teníamos otro refrigerador, así es que metimos el otro refrigerador en lo que reparábamos el que se descompuso. Pero cuando reparamos el que se nos había descompuesto, el otro refrigerador viejito que teníamos, se lo dimos a Israel, nuestro hijo, y nos quedamos sin repuesto. Entonces esta vez que se descompone, dijimos, no, ¿qué vamos a hacer con la comida? Así es que agarramos la comida, echamos en una bolsita y se la dimos a alguien. Dijimos, hermana, aquí está esta provisión del Señor, abastézcase para toda la semana. Y se abasteció para toda la semana. Pero a nosotros se nos descompuso el refri. Dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice mi esposa, pues voy a cocinar al día, nada más lo que vayamos necesitando y ya. Pues en la noche, eso fue sábado, para el domingo, le hablamos al técnico que lo había reparado y dice, pues desconéctelo. Dijimos, ya bailó. Oramos, le dijimos al Señor, tú conoces nuestra necesidad, ayúdanos. Y el lunes en la mañana, la instrucción del técnico era conéctelo otra vez. La conectamos y que jala. Y que funciona. Y funciona mejor que antes, porque ahora ya no hace tanto ruido. Y enfría mejor que antes, porque antes le teníamos que subir todo lo frío. Y para que enfriara y ahora ya no. Dijimos, Señor, tú eres bueno. Yo puedo decir, en esos materiales el Señor interviene. Ay, pastor, es coincidencia, así funcionan los refrigeradores, fue una descarga, será el sereno. Yo no soy técnico en refrigeración, pero para mí eso es un milagro. Y para mí eso es algo en lo que Dios te responde. Y como eso puede ser cualquier cosa. La duda nos hace creer que no, el pastor está exagerando, no podemos espiritualizarlo todo. No, yo no estoy espiritualizando todo. Lo que es espiritual a lo espiritual, lo que es material a lo material, pero que Dios interviene en nuestras vidas puede hacerlo. Lo que tenemos que luchar es con la duda que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo luchamos con la duda? ¿Cómo enfrentamos la duda? El salmista Asaf, en el Salmo 73, dice su oración del Salmo, dice, he aquí, Salmo 73, versículo 12, dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice el salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Salmo 73, versículos 12 al 14. Dice el salmista, ¿de qué sirve que me mantenga en integridad? Los impíos son prosperados, son enriquecidos y no tienen temor de Dios. Ellos hacen lo malo. Y en cambio yo, que he guardado mi corazón en integridad, me va mal. Me azotan todos los días. Tengo que trabajar todos los días, irme a la chamba todos los días. Y estos ingratos que no tienen temor de Dios, les va bien. Son ricos. Son tramposos, engañan, defraudan, explotan a la gente y les va bien. ¿Sabe? El mismo salmista, ese momento de incertidumbre, el salmista duda que el conducirse correctamente, en hacer la voluntad de Dios, no le beneficia, no le bendice. Y por un momento en el corazón quizás piensa, ¿y qué tal que si me vuelvo malos como ellos? ¿Qué tal que si soy corrupto? ¿Y qué tal que si miento y si robo y defraudo y engaño a la gente? ¿Qué tal que si lo hago? A lo mejor me va bien. Yo he pensado aquí como pastor, ¿qué tal que si enseño otras cosas que hagan que la iglesia esté llena? ¿Qué tal que si enseño de manera que la gente se emocione y no se quiera ir de la iglesia porque tienen una adicción a lo que les doy cada 8 días? Aquí no hay adicción, a veces hasta siento que hay repulsión. Otra vez el pastor hablando de mí.
Pero podríamos hacer eso, de volverlos adictos a la enseñanza de cada 8 días. Y usted venga por su dosis, cada 8 días de dopamina y de endorfinas y de, ¿cómo se llama la otra que estimula? Se me olvidó el nombre. Pero podríamos darle sus dosis cada vez. Hermano, motívese, el Señor viene de arriba, igual, todos vamos para cosas grandes. ¡Cuántalo! Y tendría que estar aquí haciendo un show cada 8 días, para que usted esté todo alterado para ver qué va a pasar dentro de 8 días. Y ese no es el propósito. El propósito es que usted aprenda y reciba de la palabra de Dios lo que le va a hacer cambiar sus vidas. Que es lo que creo que me ha ayudado en mi vida. Y no es que yo ya sea perfecto, que ya diga, hermano, por favor, véame qué bien me va. No, de repente yo voy orando en la carretera y voy orando, Señor, que no se descomponga, que no se descomponga, que no se descomponga. Para que no falle la camioneta en la que vamos. Se nos descompuso el cristal en la semana. De repente no subía y no bajaba. Digo, no puede ser. Otra. Que paro con un técnico y dice, le falló esto. Dice, no, la pieza le sale como en 1600, 1700. ¿Quiere que se la pida? Le digo, no, gracias. Dice, bueno, un deshuesadero, mira, aquí hay uno aquí adelante, ahorita veo si hay una Duster y la pedimos. ¿Cómo cuánto crees que sale? No, como unos 1000. Dice, es que mire, ya no funciona. Y que me enseña la pieza. Es que estas laminitas, unas chiquiláminas, unas cochinaditas de sensores que tenía. Dice, mire, ya no sirve. Le digo, a ver, que lo agarre. Dice, no, creo que sí sirve. A ver, púchale ahí. Que agarre, que le meta el desarrollo. A ver, sí, ya sirve. Dice, que lo vuelve a montar y dice, sí sirvió. ¿Qué le hizo? Me dice, yo nada. Yo volteado para arriba. Señor, gracias. Porque el chistecito no tenía para pagarlo. Y cosas como esas, que parecen insignificantes a mí, yo ya no se lo atribuyo a la casualidad. Yo ya digo, ay, qué buen mecánico es. Ay, qué buen técnico es. No. Digo, Señor, si no eres tú, no eres tú. Y hay veces que me falla, y hay veces que me equivoco, y hay veces que meto la pata, y hay veces que no tengo la respuesta que espero. Pero de ninguna manera podríamos dudar de que Dios esté interviniendo. Porque podríamos pensar, ¿por qué a ellos les va mejor? ¿Por qué a ellos que no tienen temor de Dios les va mejor? Prosperan, no tienen problemas, son familias felices. Y nosotros que tenemos temor de Dios, híjole, todo el tiempo nos va mal, estamos endeudados, afligidos, amargados de espíritu, encuevados. Y todo lo que se le parezca. Pero dice el Señor, no, el salmista Asaf, léalo después, no lo lea ahora, pero lea el final del capítulo 73 y dice el salmista, ellos tienen su pago. Y su pago no es bueno, porque Dios no puede ser burlado. ¿Amén? ¿Está conmigo? Okay. ¿Qué debo hacer si viene la duda? Tomás dudó, tuvo un momento de incredulidad, dijo, si no lo veo, hasta que no meta los dedos en sus heridas, no voy a creer que Jesús resucitó y que se le aparece el maestro. Dice, a ver, Tomás, ¿cómo que andas dudando, va? Tomás, bueno, ahí está Tomás, pero aquí voy a simular otro Tomás. ¿Con qué andas dudando, Tomás? Aquí están mis heridas, aquí está mi costado. Ahora ven y mete tu dedo, como dijiste. No dijo, a ver, tu dedo, a ver, ahí, No dijo eso. Dijo, levántate, ven, mete tu dedo en mi costado o en mis heridas. Si algo va a contrarrestar la duda, es que tú te pongas en acción. No puede ser, quítame la duda, Señor. No. Póngase en acción. Señor, el que dudaba era Tomás. Y Jesús vino y le dijo, aquí estoy, Tomás. ¿Por qué dudas? Pues es que yo dije que si no, pues aquí están las heridas. Mete tus dedos. Y la indicación es levántate, mete tus dedos. Si lo que estás haciendo es dudar, ve, investiga. Aclara tus dudas. Y ven y aclara que eso que estás pensando sea cierto o no sea cierto. Aquí están las heridas. Entonces, cuando nosotros dudamos y esperamos que la duda se vaya por sí sola, no va a pasar. Van a venir más dudas, van a venir más preguntas sin resolver, van a venir más cuestionamientos a tu cabeza para decir, no, se me hace que no es cierto. Bueno, investiga, acláralo. Y que la duda que tienes sea resuelta.
Y bien te puedes desengañar y darte cuenta que realmente no hay heridas o que sí las hay. Cuando se acerca Tomás y pone los dedos en la llaga, bueno, se acerca y le dice Tomás, Señor, ahora creo. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Tomás porque creíste. Pero dice Jesús, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. A eso se refieren a nosotros. Esos bienaventurados somos tú y yo, que no estuvimos ahí con Jesús, que no pusimos los dedos en sus llagas, que no presenciamos su crucifixión, ni presenciamos su resurrección, pero hemos creído lo que la Biblia nos enseña. Y el Señor Jesús dice, son bienaventurados porque no vieron y creyeron. Ahora, esto no significa que no tengamos dudas y que no tengamos preguntas que queramos hacer respecto a la Biblia. Y seguramente las tendrás, porque ahora con TikTok y con YouTube y con Facebook, muchas cosas avientan preguntas al aire. Muchas personas, bueno, también son cosas algunos, pero muchas personas avientan preguntas al aire como diciendo, no es cierto esto que dice la Biblia, a ver, ¿por qué Dios permitió esto? A ver, ¿por qué Dios permite el otro? Y empiezan a cuestionar, y cuando tú las oyes, dices, ay, no es cierto, pastor, yo no le creo a eso porque no soy cristiano. No, hermano, la pregunta ya fue lanzada, las palabras ya fueron puestas en el aire, ya nada más están esperando a ver qué receptor los escucha. Y nosotros somos receptores. Y si tú escuchas alguna vez a alguien cuestionar la Biblia, cuestionar a Dios, la Biblia tiene contradicciones, yo les he dicho, demuéstramelas. Es que aquí se contradice con esto. No, eso no es una contradicción. Está sacando un texto fuera del contexto. Porque para leer la Biblia no necesitas ser un experto teólogo, pero sí tener sentido común. Y entender el tiempo en el que se está hablando, la manera en que se está diciendo y a quién se está refiriendo el Señor. No podemos ser literalistas de la Biblia. ¿Qué es un literalista? Es decir, que toman aquello de la Biblia y cuando lo leen, lo creen literalmente. Y no todo lo que está escrito es literal. El Señor Jesús habló por parábolas. Hay analogías en la Biblia, hay metáforas en la Biblia, hay poesía en la Biblia. Y no podemos decir, es que ahí se contradice. No, solamente léelo en el contexto que se tiene que leer. Y de la forma en que se tiene que leer. ¿Sí está conmigo? Pero las dudas se resuelven. Pero tienes que poner en acción tu fe. Puedes dudar como Tomás. Imagínense a Tomás sentado ahí en el aposento alto, se aparece Jesús y le dice, Jesús, aquí están mis heridas, pon tus dedos en mis llagas. Y Jesús dice, no, ven hasta acá y haz que tus heridas entren en mis dedos. No, porque entonces ya cada vez que tienes un estándar y que tienes una respuesta, no subes el estándar. Una vez que Dios responde una de tus preguntas, dice, no, pero ahora lo quiero al revés, Señor. Y aún así, el Señor responde. El ejemplo está en Gedeón. El Señor llama a Gedeón en el libro de los jueces, llama a Gedeón y le dice, Gedeón, libera a mi pueblo. Y Gedeón dice, no, yo soy de todas las tribus pobres, la tribu de Benjamín, y de todos los hijos de Benjamín, de todas sus familias, la familia más pobre, bueno, pues yo soy el más pobre de la familia más pobre. Ya nada más le faltó decir, y vivo en Valle de Chalco. Pero el Señor le dice, a ver, Gedeón, ¿de qué manera te convenzo? Bueno, estoy parafraseando el pasaje. Gedeón dice, ok, Señor, vamos a hacer una cosa. Si en verdad esto que me estás llamando tú a liberar al pueblo de Israel, hermano, lo está mandando a la guerra. O sea, yo sí pediría una confirmación, ¿verdad? Entonces Gedeón dice, ok, vamos a hacer algo, Señor. Mira, yo voy a poner este tapete aquí en la noche y tú vas a hacer que todo alrededor esté mojado, pero donde está el tapete no esté mojado. Eso sería algo normal, la verdad. Tan solo deja un trapo en el pasto de tu casa o en un jardín toda la noche y el sereno de la noche va a mojar todo el pasto y quedará un poco más seco ahí donde dejaste el tapete. Entonces no sería algo extraordinario. Entonces lo hace el Señor. Y cuando lo hace, Gedeón dice otra vez, porque no, como que no me quedó muy claro la evidencia. Lo vuelve a hacer y el Señor le dice, ahí está. Y Gedeón dice, ok, te creo, pero casi le dice como el papá, ayuda a mi incredulidad. Ahora que sea al revés, Señor.
voy a poner el mismo tapete, pero todo va a amanecer seco y solo debajo del tapete estará mojado. Eso sí es más difícil. Se levanta el otro día Gedeón, levanta el tapete, todo está seco alrededor y solo debajo del tapete está mojado. Y entonces Gedeón queda convencido. Por eso les digo que no importa el tamaño de tu pregunta, porque no vas a hacer temblar a Dios diciendo, ay, es que esa pregunta sí es muy difícil, ¿cómo le responderé? Esa duda que tiene no tengo manera de aclararlo. Porque Dios tiene respuesta para tus preguntas. A Dios no le dan miedo tus preguntas. Él quiere responder a ellas porque lo que quiere es que tu corazón esté convencido por completo de que Él es Dios. No porque te lo dijo tu papá o tu mamá o porque te lo dijo el pastor, sino porque tú de tu propia experiencia entiendes y recibes que Dios es Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que va a hacer la duda? Aislarte, poner una falsa culpa en tu corazón. Ya estoy terminando. Poner una falsa culpa en tu corazón. Bueno, ¿cómo te aísla? La duda va a ser, te va a hacer pensar como que nadie tiene las mismas preguntas que yo. Soy un bicho raro. Nadie duda como yo, o nadie se hace el cuestionamiento como yo, o ¿para qué pregunto? Nadie más tiene estas dudas. Es ridículo lo que estoy pensando. Te aísla, te hace pensar que tú eres el único que puede pasar por eso. Pero no es cierto, ¿no? Lea el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a desglosar. Y luego dice, a partir, me parece que es del versículo 3, 4, no recuerdo, pero empieza a hablar acerca de los héroes de la fe. Lea cada uno de esos héroes. Y lea si alguno de esos héroes no dudó. Lea si Abraham no dudó, si Moisés no dudó, si Isaac no dudó, si Rahab no dudó, si David no dudó. Lea. Y se va a dar cuenta que todos ellos que hoy son héroes de la fe, o que hoy conocemos como los héroes de la fe, en algún momento tuvieron una lucha interna, algo que les hizo darse cuenta, en lo profundo de su corazón, de que Dios es real. Entonces no se trata de que yo te convenza de que Dios es real. Y te podría presentar argumentos filosóficos, históricos, para argumentar de que Dios es real. Pero no se trata de eso. Lo que buscamos aquí en esta iglesia es que tú puedas tener tu propia experiencia con Dios y no vivas de la experiencia del pastor. No vivas de la experiencia de la pastora. No vivas de la experiencia de la hermana, del hermano que tienes al lado, que ellos sí creen y bendito sea Dios, qué bueno que creen. Pero lo que queremos es que tú tengas tu propia experiencia con Dios. Y que tú puedas descubrir, de acuerdo a la dimensión de tus preguntas y de tus inquietudes, incluso de tus dudas, puedas aclararlas con el Señor. Y tus dudas se disipen, se vayan por completo. Y en tu corazón empiecen a quedar certezas. Empiecen a quedar convicciones claras en tu corazón de por qué creemos lo que creemos. ¿Sí está conmigo? Ok. La falsa culpa, yo dudo, por lo tanto soy débil, por lo tanto soy pecador, porque tengo dudas. No, hermano, ¿tienes dudas? Todos tenemos dudas. Acláralas. ¿Sientes que Dios no te escuchó? Es una duda normal. Híjole, no sé si Dios haya puesto o quiera responderme esta oración. Es una duda normal. No le creas que es un pecado. Ahora, no alimentes esa duda. Busca certezas, busca respuestas. Para eso estamos. No solamente estoy aquí para predicar los domingos, también tengo lunes, martes, miércoles, al sábado también estoy disponible. Solo que pregunten. ¿Está conmigo? ¿Tienes una pregunta? Pregunta. Acércate, pastor. Ni siquiera tienes que darme la cara, solamente mándame la pregunta. ¿Escuchaste algo en TikTok o en YouTube o en Facebook y viste algo que te inquietó? Mándame la pregunta. Si tengo la respuesta en ese momento, te la daré. Si no, te garantizo que voy a investigar. Y si no, te diré con honestidad que, ¿sabes qué? No lo sé. No he leído al respecto, no sé, no he meditado en ese tema. Lo voy a investigar y te aclaro. Pero lo mejor es que podamos resolver nuestras dudas. ¿Sí está conmigo? Entonces no se sienta culpable, no le crea esa culpa. Y buscamos respuestas simplistas. A veces los pastores cometemos el error de decir, hermano, solo cree y ya. No
preguntes, solo cree. No, a veces la duda necesita una respuesta. Y decirte solo cree no es suficiente. Y necesitas aclarar tu duda. Entonces a veces yo he cometido el error, a veces a lo mejor lo he enseñado, que solo tenemos de creer. De hecho, ustedes recordarán el ejemplo que digo cuando hablo de que si la Biblia me dijera que los elefantes vuelan, yo lo creería sin dudar. Y eso a lo mejor en lugar de darte certezas, genera dudas. Pero ¿cómo los elefantes van a volar? Esto no sea, ¿de cuál fumó? ¿Qué trae? O sea, a lo mejor en lugar de aclararte y darte una certeza, te genera una duda mayor lo que yo digo. Entonces, si lo que yo enseño genera más preguntas que respuestas, ten la tranquilidad de decir, pastor, esto no lo entendí, usted dijo esto, pero no me quedó claro. Usted enseñó esto, pero en lugar de ayudarme a creer, ahora dudo. Entonces lo que buscamos es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos abandonar la iglesia. Por eso no te puedes apartar de la iglesia, no porque querramos aquí que estés y porque te vamos a adoctrinar y porque si te vas a despertar al mundo y a la verdad. No, hermano, la necesidad que tenemos de la iglesia es ayudarnos a responder nuestras preguntas. Para eso existimos como iglesia, para ayudarnos a responder las dudas que tenemos. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, vamos a orar. Le voy a parar aquí. Yo sé que hay muchas preguntas, cosas que queremos resolver, pero lo mejor que podemos hacer cuando vienen dudas es preguntar. Así es que no voy a hacer un foro ahorita de preguntas y respuestas, pero sí quiero invitarlos esta semana a que me manden una pregunta, la que sea, por más ridícula que sea, o por más absurda que parezca. Pastor, no sé esto. A ver, no sé. Es más, no pienses que la pregunta que hiciste o la pregunta que vas a hacer es ridícula o es absurda, o que ya deberías de saber. Que yo me voy a enojar y voy a decir, ay hermano, tantos años y otra vez vuelves a preguntar. No. Si algo tenemos aquí es que no juzgamos lo que ustedes hacen. Hay un Dios que lo juzga. Y si tienes preguntas por hacer, que el Señor nos ayude a responderlas. ¿Ok? Entonces, si esta semana tienes, no, pastor, no sé si soy salvo, pastor, debería de hacer esto, o ¿qué piensa usted de esto? O ¿sabe qué? Escuché esto y no estoy seguro, vengo dudando desde entonces. Con toda tranquilidad, por favor, hagan una pregunta esta semana. Ahora, no es que no tenga nada que hacer y quiera ocuparme en responder sus preguntas, no tengo mucho que hacer. Pero quiero tomar tiempo. Quiero que piensen ustedes que este lugar es un foro abierto, es un lugar abierto, no el púlpito. El púlpito no es un foro abierto para generar un debate. El púlpito es un lugar santo. El púlpito es un lugar donde predicamos y enseñamos la palabra de Dios y alabamos al Señor. Pero si la iglesia es un foro abierto, nosotros como cuerpo de Cristo podemos tener muchas preguntas que necesitan respuestas. Y a lo mejor con la pregunta de alguien se puede resolver la duda de otros. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer con sus preguntas? Las voy a responder, las voy a poner en un papel y se las vamos a imprimir para que ustedes las tengan. Y se las voy a llevar. No va a ir su nombre, no se preocupe. No va a ir su nombre, pero van a ir las preguntas. Y eso va a ayudar porque a lo mejor tu pregunta es la pregunta de alguien más. O a lo mejor ni siquiera habías pensado en eso, pero cuando lo lees dices, ah, caray, yo también no lo había pensado, pero ahora tengo la duda y quiero ver cuál es la respuesta. Entonces vamos a hacer esto esta semana. Y espero que les ayude para poder defender su fe acerca de la duda y la incredulidad que pudiera haber en su corazón. Vamos a orar. Invito a que se ponga de pie, si puede hacerlo, y que el Señor Jesús aclare nuestros pensamientos. Yo pienso que si Tomás no se hubiera acercado a Jesús para corroborar lo que Jesús estaba diciendo, creo que muchas de las cosas que hoy nos dan certeza seguirían igual. Tomás nos da un ejemplo de que en un momento de incertidumbre, él hace la pregunta, o expone su duda. Nos burlamos de Tomás o cuestionamos a Tomás por incrédulo. Incluso ese es el título que se le da a Tomás el apóstol. Tomás el incrédulo. Pero para mí, el ejemplo que da Tomás
Es lo que nosotros deberíamos de hacer hoy en día. No de dudarlo todo, sino de que cada vez que tengamos una duda, podamos exponerlo. Es decir, dudo de esto. Estaban todos diciéndole a Tomás, resucitó el maestro, estuvo aquí con nosotros. Y él es el único que dice, no creo. Hasta no verlo, no lo puedo creer. Hasta que no ponga mis dedos en sus heridas, lo voy a creer. Y sucede que Jesús le da testimonio de que él había resucitado. Así es Dios, yo estoy convencido, y cualquier duda que pudiera alejarte de la fe, de nuestras doctrinas fundamentales en Cristo, van a ser respondidas por el Señor. El Señor te va a decir, ok, ¿tienes duda de esto? Aquí está la respuesta. Ahora, quizás yo sea el medio por el cual llegue la respuesta. Probablemente no, probablemente sea la Biblia, probablemente sea otro predicador, probablemente sea el testimonio de alguien a tu lado, de alguien que tiene un poquito de más firmeza en la fe que tú y que está a tu lado, o que viene aquí a la iglesia y que te pueda dar testimonio de que Dios es verdadero. Amén. Vamos a orar, que el Señor no nos deje caer en dudas y que como el Padre podamos decir, Señor, creo, pero cuando dude, ayúdame en mi incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú nos ayudes, que fortalezcas nuestra fe y que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas para llenarnos a plenitud. Hoy sé que las dudas pueden ser un lastre o un peso en nuestros corazones y que podamos caer en el grave error de apartarnos y alejarnos en lugar de buscarte y aclarar nuestras dudas. Señor, no queremos pensar con egoísmo para ver por nuestro propio interés y beneficio, sino que queremos aclarar nuestras dudas para poder estar firmes y ayudar a otros que en su momento lo necesiten. Danos certezas, danos firmeza en nuestras convicciones, danos testimonio de que tu palabra es verdad y que tu Espíritu Santo nos ayude a creer, Señor, en nuestros momentos de debilidad o de incredulidad, para afirmarnos completamente en tu palabra y en el testimonio que has dejado a lo largo de los años para decirnos que tú eres real, que Dios es real. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Señor Jesús, danos certezas, firmeza, convicción, porque tú no nos dejarás, no nos desampararás, nos salvarás en el momento en que nos estemos ahogando como a Pedro. O nos ayudarás en los momentos de incredulidad, como este hombre que pedía ayuda por su hijo. También, Señor, darás testimonio ante nuestros ojos, como lo hiciste con Tomás, en el momento en que él exigía o pedía, Señor, el testimonio veraz de que habías resucitado. Ayúdanos, Dios, porque no queremos alimentar la incredulidad y mucho menos llegar a la apostasía, apartándonos de creer en ti y negando tu existencia. Señor, danos certezas, danos convicción, danos firmeza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. 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 Puedo ocupar su lugar y hagamos una oración por nuestros hermanos que nos ven en línea. El Señor les bendiga, que el Señor fortalezca su fe y que les ayude a creer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas que nos ven, que nos acompañan en vivo. Los bendigo donde quiera que estén y que tu palabra bendiga y fluya para bien en sus vidas. Que venga entendimiento, claridad a sus pensamientos y certezas conforme a lo que tú hables en su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.